La Unión Patriótica surge en 1985, en el contexto de los diálogos de paz celebrados entre el gobierno de Belisario Betancur con el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La Unión Patriótica surge en un diálogo que hace el gobierno con las FARC en el municipio de La Uribe, y allí se propone como un movimiento pluralista, convergente, diferente a los sectores tradicionales, y esta propuesta es como una avanzada que hace las FARC. En La Uribe, campamento del secretariado de las FARC, las partes acuerdan cese al fuego, tregua y paz, abriendo así la esperanza de poner fin a la larga y cruenta guerra interna mediante la negociación política. La idea de un movimiento político amplio, incluidas las guerrillas de las FARC, con plenas garantías y seguridad por parte del Estado para desarrollar su trabajo político y electoral, entusiasmó a los líderes populares de las distintas regiones del país. Al César, creo yo que le cabe el honor de haber lanzado por primera vez a la Unión Patriótica como movimiento nacional. Esto ocurrió el 16 de junio de 1985 en Pueblo Bello, Cesar. Allí había gente de las FARC, eso es cierto, porque era con ellos la Unión Patriótica. Pero pocos días después del lanzamiento de la Unión Patriótica en Pueblo Bello, fueron asesinados en Pueblo Bello 2 campesinos, pequeños propietarios, dueños de fincas y de ganado, en cuyas casas se habían alojado los delegados de la FARC al evento. Hombres trabajadores, generosos, amplios, que creyeron en una propuesta de la Presidencia de la República y sin embargo fueron traicionados en su buena fe. La UP logra resultados sin precedentes para un grupo de oposición. Son elegidos por voto popular 9 congresistas y 3 suplentes, 12 diputados. Son nombrados 14 alcaldes y 350 concejales a nivel nacional. 2 comandantes de las FARC en tregua son elegidos para el Parlamento colombiano. Cuando pasaron las elecciones y los 14 parlamentarios que salen y empiezan a ser asesinados uno tras de otro. Al gobierno le gritamos basta, a los militares basta, a los paramilitares basta, a todos los violentos de Colombia basta. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Salimos de la finca a las 3:30 de la tarde en un domingo con un clima muy lindo y faltando un cuarto para las 4 nos igualaron el carro en la carretera. Nos sobrepasaron en el momento que estaban a la misma altura que nosotros, le dispararon a mi papá. Yo venía recostado en las piernas de mi mamá y lo otro pues es muy doloroso. ¿Por qué lo mataron? Por el temor que mi papá representaba para el establecimiento nacional, por las clases dirigentes, por la capacidad que mi papá tenía en denunciar a los criminales, por los deseos de cambio que tenía mi padre, por la voluntad de soñar en un país en paz. Ya cuando Jaime murió empezaron a matar a la gente seguido,
todas las semanas, todos los días había muertos de la Unión Patriótica. Eso era una cosa selectiva, una cosa seguida, ¿no? Y a los que no lograban matar les hacían atentados. Eso fue terrible. Y en todo este proceso de exterminio, el Estado colombiano nunca se pronunció de decir, vamos a proteger a estas personas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Ni hubo pronunciamientos de la Iglesia Católica, y así muchos líderes de este país que no se pronunciaron en esta masacre, en este exterminio, se debe una explicación. Pues yo salí de Vistahermosa porque fui víctima de la violencia, donde me asesinaron 4 familiares. Mi esposo pertenecía al Partido Comunista. Él había sido amenazado por el ejército porque él había denunciado los atropellos que se habían cometido allá en esa región. Entramos en una época de pánico colectivo. No sabíamos qué hacer y no teníamos cómo enfrentar ese tipo de ataques, de ninguna manera. Nuestra herramienta era la palabra, la razón, la justicia, el discurso, y eso era insuficiente para defenderse uno ante la barbarie del crimen cobarde, pues. Hubo compañeros que decidieron que en Colombia no había condiciones para luchar por las transformaciones que el país demandaba por la vía legal, a través de un movimiento cívico, a través de un movimiento amplio, que eso no era posible, era su visión, y que definitivamente para responderle a quienes nos asesinaban había que optar por la vía armada. Esos compañeros se vincularon a la insurgencia, pero no había más que hacer sino respetar su decisión, y para todos resultó muy dura la decisión de Ricardo Palmera. Él era siempre un hombre íntegro, un hombre culto, muy ilustrado. De que no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria. De que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Íbamos de viaje a Santa Marta. Él iba a preparar el pleno del Partido Comunista y de la Unión Patriótica para iniciar la campaña a la presidencia. La Unión Patriótica lo lanzó a él después que mataron a Galán. Lo lanzaron como candidato a la presidencia de la República y cogió mucha fuerza. Fueron unas elecciones, una campaña muy dura, porque en esa campaña murieron 3 candidatos a la presidencia: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y mi Bernardo. Cuando llegamos aquí, pues lo único fue que encontramos a toda la familia muerta tendida aquí en este piso. Pues ahí se alcanzan a ver los balazos. El 16 de diciembre de 1993, con 1.163 homicidios. De esos 1.163, en estos momentos hay cerca de 3.000. Pero en las investigaciones que hemos hecho ya en terreno, esa cifra va aumentando, va aumentando. Este proceso ha tenido muchas dificultades. No es fácil cambiar la mentalidad política, la cultura política del establecimiento, sobre todo porque continúa la persecución contra los sobrevivientes. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos y
De la unión de jóvenes patriotas saldrán los que nos deban respaldar, los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza. El sentir de los trabajadores, compañeros, alzar la bandera de paz, los sagrados derechos del pueblo. El imperio brutal ya se siente el final, con los brazos de América toda. A los pueblos la paz y la felicidad, socialista el futuro será.